Presidencial Argentina tocaba suelo venezolano y 40 minutos después ingresaba en este hotel internacional y ante el requerimiento de los periodistas, donde nosotros también estábamos presentes, registramos las primeras declaraciones. Vengo emocionado a esta tierra a cumplir un compromiso que prometía Carlos Andrés Pérez y al presidente electo Jaime Lucinchi, cuando todavía ni siquiera era candidato a la presidencia de la nación, dijo Raúl Alfonsín. Luego a las que más de 30 lo estaban aguardando en la puerta principal de este hotel. Único medio televisivo en representación de la Argentina que está transmitiendo la conferencia de prensa en directo desde Caracas, Venezuela, para todos ustedes. Hace escasos minutos, como habrán visto, no tenemos retorno de audio nosotros. Se está instalando el presidente de la Nación en el estrado donde se va a prestar al requerimiento periodístico y prácticamente colmadas las instalaciones de este salón Buscare con periodistas nacionales y extranjeros de los medios gráficos, escritos, radiales y televisivos. En realidad, el presidente Alfonsín, como es su característica, ha sido prácticamente más puntual que nuestros colegas caraqueños que se están instalando mientras los reporteros gráficos están tomando las primeras tomas. En una mesa instalada a la derecha del señor presidente, el vocero presidencial José Ignacio López hará de moderador de esta conferencia de prensa. Mientras tanto, hay micrófonos instalados en el medio del pasillo. Y más de 60 a 80 periodistas, y seguramente aumentará el número. Se está haciendo presentes en esta conferencia de prensa que ya inicia el señor presidente. La presencia en esta reunión. Muy pocas palabras diremos antes de someternos al interrogatorio que ustedes deben formularnos. Simplemente quizás lo que valga la pena es recordar lo que decía el libertador Simón Bolívar en una proclama que enviara en 1812, en junio de 1812, a los pueblos del Río de la Plata, sosteniendo que cuando Venezuela se cubriera de laureles iba a plantear su divisa fundamental, porque buscaría una sola sociedad, y esa divisa sería la unidad de América Meridional. Nosotros tenemos el enorme gusto, el honor de venir hoy acá a aceptar esta invitación, reiterada en el tiempo, desde luego, por la democracia de Venezuela. Y creemos que en momentos significativos, en momentos importantes para América Latina en su conjunto, donde observamos desde luego con tropiezos, con obstáculos, con inconvenientes, se va desarrollando una visión que pretende culminar, a nuestro criterio, en lo que debe ser el futuro de nuestro continente, donde se va desarrollando, digo entonces, la democracia. Desgraciadamente, junto con esta ola democrática, también observamos cómo existen problemas que pueden poner en peligro esta forma de vida consustanciada a nuestro criterio con el respeto a la dignidad del hombre. Al mismo tiempo que se desarrolla esta búsqueda de la libertad, también es cierto que nuestros países viven agobiados por el peso de una deuda externa tremenda que golpea fundamentalmente a los sectores
de menores ingresos. Yo creo que cada uno de ustedes conocen que hay quienes pretenden que esa deuda sea pagada por los sectores de menores recursos a través de la aplicación de recetas recesivas que disminuyan los salarios y haga cundir el desempleo. La situación es por demás grave, porque se ha terminado la etapa en la que nos endeudamos, desde luego porque no estábamos desarrollados, pero nos endeudamos porque procurábamos desarrollarnos. Se producían los cuellos de botella en la balanza comercial y se producían en consecuencia estos tipos de endeudamiento que muchas veces terminaron con procesos de desarrollo que creíamos firmemente apuntalados. Ahora es mucho más grave. En aquel tiempo la deuda nos dejaba algunas fábricas, algunas obras en las infraestructuras de nuestros países. Hoy es un proceso distinto. Ustedes conocen tan bien como yo los cambios en el sistema financiero que han operado esta circunstancia y han producido un flujo, una corriente poderosísima de ahorros líquidos desde nuestros países precisamente hacia los países desarrollados. Esto agrava desde luego la situación porque hemos adquirido una deuda que está operando como una verdadera bomba neutrónica al revés. Nosotros seguimos vivos, los seres humanos siguen vivos, pero se ha destruido el aparato productivo de nuestra América Latina. Y esto desde luego que tiene importancia no solamente en lo económico, tiene importancia y grave y fundamental en lo político. Será imposible, será inviable la democracia si pretendemos apuntalar esa posibilidad de solución económica sobre la base de la injusticia social. Y realmente llama la atención que los países desarrollados, que las democracias de los países desarrollados del norte no hayan comprendido la importancia y la trascendencia para todo el mundo que puede tener este problema de la deuda externa de América Latina. Estamos hablando, en definitiva, no solamente de la necesidad de atender a la justicia social de nuestros pueblos, sino también de avanzar en la afirmación de la paz universal, que sin duda sería puesto en peligro si florecieran en nuestras tierras procesos de disolución social. El problema, en consecuencia, debe ser analizado desde un punto de vista por nosotros, los latinoamericanos, para ver de qué manera logramos armonizar nuestras políticas para defendernos en el campo económico. Pero debe ser analizado sin duda por los hombres del norte, que han de comprender de una vez y para todas que, si bien es cierto que agradecemos y de manera muy especial todo lo que se pueda hacer en defensa de los derechos humanos, en definitiva muchas veces esta solidaridad expresada en el marco de los derechos humanos es una solidaridad post-mortem, porque ha tenido que ponerse de manifiesto una vez que mueren las democracias, y las democracias muchas veces mueren porque no ha habido la otra solidaridad, la de entender, la de comprender que de una vez por todas no podemos seguir siendo discriminados en el marco del comercio exterior y que deben abrirse las fronteras del norte a la posibilidad de colocar nuestros productos. Creo que este es el momento entonces de trabajar como nunca por la integración de América Latina. Creo que es el momento de aceptar el envite de Simón Bolívar. Creo que es el momento de trabajar para armonizar nuestras políticas financieras, internalizar nuestro comercio exterior y, en definitiva, levantar banderas que serán escuchadas sin duda si todo lo hacemos como corresponde, juntando nuestros esfuerzos en el mundo, porque no solo están acompañadas por el sentido fundamental
que le da nuestra acción ética y nuestro sentido de la justicia, sino que está hablando también de algo muy importante que a todos interesa, que es nada más y nada menos que la justicia universal, que desde luego es el componente, el ingrediente fundamental para lograr la paz universal. Venimos pues con este propósito y con este ánimo, orgullosos de encontrarnos en Caracas hoy, porque Venezuela nos ha dado ejemplos de democracia, porque se efectúa este tránsito de partido a partido que es un poco el símbolo de la democracia, y porque estamos convencidos que podemos cumplir el sueño trunco de los libertadores. Quedamos a la disposición de ustedes. Le ruego a los señores periodistas, de acuerdo con la mecánica establecida, que a medida que se los mencione en su turno para formular la pregunta, se acerquen a algunos de los micrófonos que están colocados en el centro del salón. Taisa Medina, del Diario de Caracas. Buenas tardes, presidente. Yo quisiera hablar sobre Centroamérica y preguntarle cuáles considera usted que son los pasos para que eventualmente Argentina forme parte del grupo Contadora, y considera usted que eso podría complicar o facilitar los diferentes procesos de negociación por la paz que se están llevando en la región. La Argentina, señorita, no aspira a integrar Contadora, pero está absolutamente decidida a apoyar Contadora. Nosotros estamos persuadidos que el tema debe ser tratado por los países de la región, pero de todos modos estamos igualmente persuadidos de la necesidad de realizar cualquier esfuerzo en el marco político, en el marco de la cooperación, en el marco que pueda significar la posibilidad de atender a requerimientos urgentes en todos los terrenos, la necesidad, digo, de apoyar esta obra de Contadora y apuntalar así la solución de problemas que desde mucho tiempo sufren pueblos de Centroamérica que están decididos a sacudir esquemas feudales y que lamentablemente se han visto interferidos a criterio de nuestro gobierno por la interferencia de las dos superpotencias. Santos López, de Benpress. Recientemente, en gira que hizo el premier italiano Bettino Craxi por Gran Bretaña, ofreció sus buenas labores para servir de mediador en la reanudación de relaciones entre Anglo-Argentina. Este ofrecimiento fue rechazado por Gran Bretaña. La primera ministra británica puso como argumento que hasta que el gobierno suyo no haga una declaración de cese de hostilidades en las Malvinas, no habrá posibilidades de negociación. Esta esperada declaración de cese de hostilidades es para su gobierno una cuestión de principio que de hacerla significaría una cancelación del derecho que tiene Argentina sobre las Islas Malvinas. Bien, señor, el problema de las Malvinas, desde luego, reviste una importancia fundamental para la República Argentina. Yo creo que también para América Latina, y permítame de paso agradecer la solidaridad que se ha expresado aquí en Venezuela y en todo el continente con nuestra posición. Desde luego jamás la Argentina va a renunciar a hacer valer sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas. Pero es evidente que queremos también encontrar algún tipo de solución que nos permita comenzar a conversar como lo establece las resoluciones de las Naciones Unidas. Un diálogo fructífero que a nuestro criterio deberá terminar, desde luego, con la recuperación de nuestras islas. Sabemos perfectamente que las dificultades son grandes. Yo creo que cualquier criterio realista ha de comprender que no son de fácil solución estos problemas, pero también sabemos que históricamente se ha podido demostrar que cuando hay voluntad de solución se encuentran los caminos que corresponden. El ejemplo más inmediato seguramente lo tengamos en Europa después de la guerra, donde a pesar de tanto enfrentamiento cruento, se lograron soluciones en definitiva que hoy están demostrando de qué manera pueden consolidarse posiciones como las que nos muestra el mercado común europeo, por ejemplo. Nosotros desearíamos destrabar realmente esta situación, estaríamos dispuestos a dialogar a través de nuestras respectivas representaciones en las Naciones Unidas,
Creemos que ese diálogo debe desarrollarse en el marco de la resolución 2065 del año 65 y la 379, más reciente, que también contó con el voto solidario de toda América Latina. Estamos igualmente persuadidos de que para que esto tenga algún sentido debe Gran Bretaña terminar con la zona de exclusión y dejar de fortificar las islas, lo que constituye a nuestro criterio un peligro para el Atlántico Sur. Si nosotros tuviéramos las garantías suficientes, si hubiera, por ejemplo, lo que pudiera ser algún cuerpo de paz de las Naciones Unidas para garantizar esta situación, obviamente podría quedar de hecho solucionado el problema de la declaración de cese de hostilidades de jure. András Sugar, de la televisión húngara. Señor presidente, todo el mundo está preguntando con una gran simpatía a ustedes de que existe amenazas a la nueva democracia argentina, peligro de un nuevo golpe de Estado y que la situación está bajo control. Sí, señor, es absolutamente impensable en nuestro país la interrupción del proceso de democratización. No solo porque nuestro pueblo así lo ha decidido y está realizando desde luego la discusión que corresponde en el marco del pluralismo democrático, muchas veces una agria discusión sobre diversos problemas, sino además también porque las Fuerzas Armadas están absolutamente resueltas a garantizar este proceso de democratización, a acompañar al pueblo argentino en este proceso de democratización. Carlos Alberto Rueda, de la cadena Caracol de Colombia. Señor presidente, ¿qué se puede esperar en los próximos días o semanas del primer acuerdo ya firmado en la Santa Sede respecto al problema de limítrofe en el canal del Beagle entre Argentina y Chile? Yo no le podía fijar un plazo, señor. Son problemas bastante complejos que no solamente están vinculados a lo que pueda ser la posesión de las islas, sino también a la navegación. Hay otros problemas muy complejos, como le digo, de modo que yo no puedo determinar el plazo en el que se podrá arribar a una solución. Pero sí le puedo decir que para nosotros es fundamental solucionar este problema con el pueblo hermano de Chile, con el país hermano, porque el problema no se agota en el Beagle, queremos ir adelante, y ir adelante significa trabajar en el Cono Sur para este proceso de integración que creo que es fundamental para América Latina en su conjunto. Joaquín Ibars, de La Vanguardia de Barcelona. Le querría hacer dos preguntas, señor presidente. Una sobre Centroamérica, que en la prensa internacional desde hace ya más de un año se ha hablado repetidamente de la presencia de asesores militares argentinos en diversos países, principalmente en Honduras, ayudando a los contrarrevolucionarios antisandinistas, y en El Salvador. ¿Qué información tiene usted al respecto sobre si han existido o si existen todavía? Lo que puedo garantizar es que no existen, señor. ¿Qué información tiene sobre el pasado de esto? Sobre el pasado teníamos la información que tuvieron ustedes y nosotros mismos nos hicimos la misma pregunta en nuestro propio país. Y le quería hacer una pregunta sobre política interior argentina, si me lo permite. ¿Sí? ¿Será posible llevar a cabo a corto plazo la democratización de los sindicatos peronistas? Va a ser posible llevar a cabo, sin ninguna duda, la democratización de los sindicatos argentinos, que están integrados por hombres y mujeres de distintas corrientes políticas. Yo le digo a usted que este es un tema que hemos levantado en toda nuestra campaña electoral y en buena medida pienso que el pueblo argentino nos ha votado porque ha confiado en que llevaríamos adelante este proceso de normalización sindical. Estoy persuadido que en definitiva, a través del tiempo, todos los sectores van a acompañar este proceso de democratización sindical. No habrá acto alguno, no habrá circunstancia alguna que nos haga abandonar este compromiso que hemos contraído con el pueblo argentino en su conjunto. Representante de Daily Journal. Señor presidente, durante su visita a Venezuela,
Venezuela, se entrevistará usted con la representante especial de Inglaterra, la baronesa Young, para tratar de resolver la disputa sobre las Islas Malvinas? No lo tengo previsto, señora. León Cristal y la industria de Perú. Señor presidente, hace 3 años Perú, como ahora Argentina, volvió a la democracia. ¿Piensa usted que esta línea de democracias sociales tienen ejes en América Latina para desarrollarse? No quisiera hablar de ejes, señor, porque esto puede significar algún tipo de consideración peyorativa para otros países, pero supongo que aquellos que han encontrado la democracia deben trabajar de la manera más unida posible para lograr eficacia en su acción, para consolidar la democracia en nuestro continente. Oscar Perdomo, de Prensa Latina de Cuba. Señor presidente, hay grandes expectativas en torno a las relaciones bilaterales entre su gobierno y el nuevo gobierno que asume mañana, en parte por cierta afinidad de objetivos y fundamentalmente por cierta corriente de cooperación que se afianzó después del conflicto de las Malvinas. ¿Qué podría usted decirnos sobre los proyectos para afianzar esas relaciones, la cooperación multilateral en todos los aspectos beneficiosos para ambos estados? Desde luego, señor, es así. Nosotros pensamos que debemos desarrollar una acción aún más importante en nuestras relaciones bilaterales entre la Argentina y Venezuela. Creemos que es posible concretarlo, y no solamente en el campo económico, sino además también en otros terrenos. Creemos que es posible intentar una cooperación fructífera en el campo del uso pacífico de la energía atómica, en lo que pueda ser la tecnología agropecuaria. Creemos igualmente que en el orden cultural es mucho lo que tenemos que hacer ambos países para plantearnos, sin xenofobias, claro, pero con mucha firmeza, esta defensa de la cultura de América Latina que hace tanto a nuestra identidad nacional y regional. Ramón Blanco Ascanio, del Universal de Caracas. Presidente Alfonsín, en cuanto al problema conflictivo centroamericano, hay 2 posiciones. Una que es la posición de Contadora, que está buscando una solución regional. Es decir, sacar el problema pues del conflicto este-oeste. Y otra que es la posición de Estados Unidos, que de acuerdo con los comentarios aparecidos a través de los cables, la posición de Estados Unidos parece contradictoria o es contradictoria con la posición de Contadora, porque en el informe Kissinger no se descarta la posibilidad de una intervención armada, bien en Nicaragua, bien en El Salvador. La pregunta es, presidente, si no cree usted que una posición más flexible por parte de los Estados Unidos, más coincidente con Contadora, haría más factible, más viable lograr la paz en Centroamérica por estos países. Sí, señor. Creo que usted tiene razón en cuanto que el informe Kissinger, si bien es cierto que plantea, a mi criterio por lo menos, de una manera positiva los problemas sociales y económicos y los contrastes sociales sobre todo de la región como una de las causas fundamentales de lo que está ocurriendo, si bien es cierto que pone el acento en la necesidad de volcar una acción en el campo económico y social en ese terreno, como usted dice muy bien, no deja de lado la posibilidad de una intervención militar. Yo por eso dije antes de ahora, lo reiteré recién y estoy dispuesto a reiterarlo permanentemente, que nuestra posición, la posición del gobierno argentino, es la de apoyo a los países de Contadora. Yo creo que habría que ir un poco al fondo del asunto. Desde mi punto de vista, sería importante
que los Estados Unidos fueran absolutamente categóricos en la expresión de que un gobierno socialista no constituye de por sí y por ese hecho una amenaza para su seguridad. Yo pienso que si quedara perfectamente claro, con las garantías correspondientes, de que no es óbice para que exista un gobierno y una democracia pluralista el hecho de que, por ejemplo, se esté frente a un gobierno de avanzada social, con formas de socialización incluso incorporadas a su propia constitución, de reforma agraria profunda o de socialización de la banca. Estoy dando ejemplos nada más, que esto es aceptado por los Estados Unidos. Si esto es así, y si no bastaran las pruebas que para mí son elocuentes de las elecciones convocadas en Nicaragua, yo creo que basta el sentido común para suponer que en última instancia ningún líder político se está dispuesto a llevar a su pueblo al holocausto por un fanatismo ideológico. De modo que creo que si las cosas se llevan a un análisis más profundo, encontraríamos quizás por ese camino alguna fórmula de solución más inmediata para estos problemas. Sui Hong, de Agencia Xinhua de China. Perdón, si me permite otra pregunta. Sí, cómo no. Gracias. La otra pregunta, presidente Alfonsín, es la siguiente. Usted ha llevado a cabo en su país una serie de reformas en las Fuerzas Armadas que sientan un precedente histórico, no solamente para la Argentina, sino para todos los países de América Latina. Pero a juicio de algunos dirigentes políticos nuestros, esto parece que creara una aprehensión entre los militares, sobre todo en aquellos países donde existen dictaduras declaradas, es decir, que sería una especie de freno para que los militares en un momento dado contribuyeran con el pueblo a democratizar esos países. ¿Cree usted que esta aprehensión entre ciertos líderes políticos tiene basamento? Yo pienso que no, señor, porque nosotros no hacemos otra cosa que cumplir con la ley. Nosotros comprendemos la preocupación que usted expresa en cierta forma, porque partimos de la base de que de ninguna manera podemos construir nuestros países mirando hacia atrás con un sentido de venganza o de revancha. Pero también, señor, pienso que es imposible construir la democracia a la que aspiramos sobre la base de una claudicación ética. Y sería sin duda una claudicación de tipo ético actuar como si nada hubiera ocurrido en nuestros países. Yo pienso que lo que hay que garantizar para todos es el Estado de Derecho. Esto es lo que hace el respeto de la dignidad humana. Esto es lo que nos ha movido a estar en contra de la aventura del terrorismo que tenía también una concepción elitista en nuestro país y en contra también, desde luego, de una represión que utilizó las mismas formas. Nosotros tenemos que garantizar a todos en nuestros territorios el Estado de Derecho, el debido proceso, el proceso por los jueces naturales, evitando desde luego todas otras formas que lesionan ese debido proceso, como algún tipo de tribunal popular que de ninguna manera vamos a poner en vigencia en nuestro país, donde nos encaminamos todos, lo reitero una vez más y sin antagonismos, a la reconciliación. Nos va a costar trabajo, son heridas duras, nosotros lo comprendemos y lo sufrimos seguramente primero que ninguno, son heridas duras, pero sobre la base de la justicia y de la verdad y del amor vamos a encontrar solución para nuestros problemas. Ahora sí, Sui Hong, Agencia Xinhua de China. Señor presidente, buenas noches. Como usted dijo esta mañana en el aeropuerto de Buenos Aires al salir del país, de que Argentina combatirá más fuertemente
por la integración de América Latina. ¿Y podría usted decirnos algo más en este aspecto relacionando con esta visita a Venezuela, otro país tan importante de América Latina? Desde luego, nosotros estamos convencidos, como decía hace un rato, que es necesario trabajar para la integración de América Latina. El objetivo de la integración política no puede ser un objetivo inmediato, seguramente. No podemos caer en utopías, pero bien convendrá tener a la vista esta posibilidad. Lo que por ahora podemos hacer es procurar armonizar nuestra política financiera, procurar armonizar nuestro comercio exterior, internalizar nuestro comercio exterior. Es muy poco, en realidad, lo que comerciamos entre nosotros. Es muy poco en comparación con las posibilidades magníficas de desarrollar lo que tenemos. Hay que encontrar la manera de poder hacerlo. Tenemos que procurar también utilizar el poder de compra de América Latina para encontrar mejores posibilidades en el norte. Tenemos que reclamar juntos un nuevo orden económico internacional. Tenemos que luchar juntos por la justicia universal. Tenemos que impedir juntos que nos apliquen recetas recesivas que van acentuando la dependencia y degradando las posibilidades de desarrollo de nuestros países. Solos, pienso que estamos condenados al fracaso. Si atinamos a trabajar en común, pienso que nuestro futuro nos va a encontrar no solamente unidos, sino además también en el avance social que significa un desarrollo económico sostenido. Ted Córdoba, Agencia ALA. Presidente, si me permite dos preguntas brevísimas. La primera es, evidentemente es muy complicado investigar los asesinatos de miles de personas, pero no he escuchado ninguna información sobre investigaciones de los asesinatos de algunas personalidades extranjeras en Argentina, como el general Prats de Chile, el general Torres de Bolivia o el senador Michelini de Uruguay. Quisiera saber si hay una investigación en este sentido. Se está procurando investigar todo, señor. La segunda pregunta es, ¿podría decirnos cuál es la agenda de su reunión mañana con el señor Schultz? No siquiera si hay tal reunión, señor. Satvar Morteza, de Agencia IRNA de Irán. Señor presidente, el partido contrario a su partido en Argentina, los peronistas les acusan a ustedes de ser sionistas o colaboradores de los sionistas. Una pregunta mía era respecto a esto, a ver qué es lo que decía usted. Y la segunda pregunta era que antes por la prensa apareció que Argentina ha dicho que ya no va a exportar más armas a la zona conflictiva de América Central. Esto quería saber si incluiría otras zonas conflictivas como en Oriente Medio, Líbano, Irán, Irak o... Mire, señor, en primer lugar, en cuanto a la primera pregunta, lo que nosotros estamos preocupados es de evitar que nuestra tierra se traslade a nuestra tierra el conflicto del Medio Oriente. Tenemos muchos argentinos judíos y tenemos muchos argentinos árabes, y hasta ahora conviven perfectamente. Y esto se logra sobre la base de una posición muy clara de la Argentina en sus relaciones exteriores, que desde luego señala los principios fundamentales de no intervención y autodeterminación de los pueblos, que en el caso particular del Medio Oriente sostiene que la necesidad del Estado de Israel de ser protegido en su realidad actual, y al mismo tiempo también la conveniencia y la necesidad de que los palestinos tengan también algún tipo de gobierno en su tierra. En cuanto a lo segundo, nosotros estamos persuadidos de que es necesario terminar una carrera armamentista en el mundo, de modo que acompañaríamos cualquier manifestación que en este sentido pudiera producirse en cualquier foro internacional. Adela Leal, Diario 2001.
se encuentra, señor López? Muy bien, gracias. María Mogollón, del Aragueño. Buenas tardes, señor presidente. En vista de las circunstancias que se plantean en Centroamérica, ¿no cree usted que sería conveniente para lograr la paz en el área la incorporación al diálogo de Cuba y Nicaragua? La incorporación al diálogo, yo creo que están en el diálogo permanente, ¿verdad? No sé a qué se refiere en realidad. La incorporación de Cuba y Nicaragua al diálogo conjuntamente con los países del Grupo Contadora y Estados Unidos. Bueno, pienso que eso lo tienen que resolver los países de Contadora. Robert Tyrrell, BBC de Londres. Buenas tardes, señor presidente. Quiero volver desde luego al problema anglo-argentino. ¿Es que cree usted que existe en ambos lados la voluntad para disminuir los problemas anglo-argentinos? Y también, ¿qué es lo mínimo que Inglaterra tiene que hacer para mostrar su buena fe? ¿Qué puede hacer Argentina en este respecto? Le reitero, señor, lo que nosotros consideramos que son condiciones indispensables es el levantamiento de las zonas de exclusión y dejar de fortificar las islas. Una garantía para nosotros sería que allí pudiera haber algún cuerpo de seguridad de las Naciones Unidas. ¿Usted cree que hay buena voluntad en ambos lados? Buena voluntad de parte del gobierno argentino hay, desde luego, así como la convicción absoluta en cuanto a sus derechos acerca de las islas y la seguridad que va a recuperarlas. Su interpretación de lo que ha dicho el gobierno... Yo interpreto que puede haber algún avance, señor. Bueno, gracias, señor. De nada. Javier Baena, de AP. Señor presidente, ¿cómo van las investigaciones por los desaparecidos en Argentina? ¿Ya saben cuántos son? ¿La involucración de altos jefes militares y expresidentes podría entorpecer esas investigaciones? No, señor. Hay una comisión nacional que está produciendo la investigación en absoluta libertad y sin cortapisa de ninguna naturaleza. No. Mónica Rodríguez, de Caracol de Colombia. Señor presidente, yo quiero dos preguntas. Usted cuando habló de que Argentina no va a ingresar al Grupo Contadora, se refirió a un apoyo al Grupo Contadora. ¿A qué apoyo directamente se refirió usted? Al que sea conveniente, al que nos pidan, al que analicen los países miembros del Grupo Contadora. Estamos dispuestos a apoyarlos en la medida de nuestras fuerzas y en las posibilidades que ellos mismos nos indiquen. ¿Para eso usted ha realizado diálogos con el gobierno de Colombia o con el gobierno de Para eso Panamá? estamos aquí, para realizar esos diálogos, entre otras cosas. Presidente, de otra parte usted habló hace poco de que se debe acabar la carrera armamentista en el mundo entero. Sin embargo, ustedes tienen el uranio para la bomba nuclear. ¿Qué tiene que decir a esto? Usted habló hace poco de que se debe acabar la carrera armamentista en el mundo entero. Sin embargo, Argentina ya fabrica el uranio para la bomba nuclear. No, ¿qué tiene por que decir a Dios, esto? nada de eso. Estamos absolutamente persuadidos de que esto es absolutamente inconveniente. Por otra parte, nosotros tenemos una comisión de energía atómica, ha desarrollado una tecnología que le permite enriquecer el uranio, es a eso a lo que usted se refiere. Exacto. Pero es un enriquecimiento para la paz. De ninguna manera la Argentina entrará en una carrera de este tipo. Tenga usted la tranquilidad y va a dar las salvaguardias del caso. Gracias. Elizabeth Pérez, Radio Caracas. Es cierto que existen tensiones entre el presidente Raúl Alfonsín y el peronismo. Bueno, son las tensiones propias de la democracia que, como usted sabe, muestra un desorden de superficie, pero todos los partidos políticos argentinos están comprendiendo una muy dura lección, todos sin excepción. Es necesario que la discusión la demos en la arena que corresponde, en el marco de la democracia. Y esto es lo que está sucediendo. De acuerdo con el tiempo del que dispone el señor presidente, vamos a pasar a las tres últimas preguntas. Susana Pesano, de Interpress.
Señor presidente, aunque a lo largo de la conferencia de prensa contestó muchas de las preguntas, una última pregunta con respecto al tema de los desaparecidos. A medida que va trabajando la comisión investigadora, ¿podría afirmar usted que efectivamente, como se señaló a través de voceros, no existen desaparecidos en la Argentina y que los desaparecidos están muertos? No quisiera hacer una afirmación taxativa y definitiva, abarcando a todos sin excepción en este sentido, señorita. Javier Ayala, Noticioso Nacional de Televisión de Colombia. Señor presidente, buenas tardes. Buenas tardes. Señor presidente, en el caso del diferendo limítrofe entre Argentina y Chile, hay quienes sostienen que, o hay quienes preguntan, ¿por qué llegar a un acuerdo, un gobierno democrático como el de Argentina, con una dictadura como la de Pinochet, para darle una nueva tabla de salvación a la dictadura? Yo le preguntaría a quienes piensan así, a ver si quieren que declaremos la guerra y sigamos matando a chilenos y argentinos. Y otra pregunta, señor presidente. ¿Usted cree que en este momento es más fácil llegar o es más fácil iniciar un proceso de acuerdo entre Argentina y la Gran Bretaña con la señora Thatcher, o cree que ese factor es perturbador definitivamente para un acuerdo? Ese es un problema que lo tienen que medir los ingleses, que yo creo que tienen que estar muy interesados también en solucionar el problema, y eso lo miden en las elecciones. Hasta ahora le han dado votos, de modo que tenemos que tener relaciones con el actual gobierno en el caso que se mantenga. Mario del Gaudio, Agencia Cónsul Press de Caracas. Cónsul Press de Uruguay. Señor presidente, Raúl Alfonsín, la amnistía es uno de los temas fundamentales hoy que levanta el pueblo uruguayo. La amnistía total y restricta. La hermandad entre los pueblos de Uruguay y Argentina es enorme. ¿Ustedes tienen planteado alguna gestión por la liberación del general Líber Seregni? Nosotros, señor, hemos reclamado permanentemente el respeto por los derechos humanos en todos los terrenos, hemos reclamado por procesos de democratización, desde luego que somos respetuosos, como dije antes, del principio de no intervención y de autodeterminación, pero estamos dispuestos a hacer todos los esfuerzos que correspondan y que convengan para que esto suceda, incluso en el caso del general Seregni que usted acaba de aludir. Desde luego que el hecho de ser respetuosos de las soberanías y de los principios de autodeterminación no son un óbice para que no podamos intentar persuadir a los gobiernos para que actúen de acuerdo a requerimientos que resultan fundamentales. Muchas gracias. Está agotado el tiempo y la lista, señor presidente. Bueno, muchas gracias, muy amable. En estos momentos, entonces, acaba de finalizar su conferencia de prensa el doctor Raúl Alfonsín, que está acompañado por el canciller argentino Dante Caputo, por el vocero presidencial José Ignacio López, por el ministro plenipotenciario Daniel Olmos, por altas autoridades de la Embajada Argentina, y nosotros registrábamos a nuestra llegada aquí a este hotel internacional las primeras declaraciones que el presidente argentino hacía para la prensa venezolana y que ya ponemos en pantalla para la televisión argentina. Adelante, señor Gustavo González, director de cámaras. 15 minutos en el hall del Hotel Internacional donde se hospedan los jefes de Estado. Anteriormente lo había hecho como precandidato de la Unión Cívica Radical, habiendo tomado contacto con Carlos Andrés Pérez y precisamente el actual presidente electo, don Jaime Lucinchi, la limusín presidencial, exactamente a la hora 15:18 minutos, se hall central, baja el doctor Alfonsín, que es recibido por protocolo de la Cancillería de Venezuela y hace su entrada. Muy buenos días, doctor, ¿cómo le va?
Marchetti, cuánto gusto. El gusto es mío, señor presidente, y como periodista local estamos transmitiendo en directo y vía satélite para Argentina. Tengo el compromiso de los demás colegas de hacerle la primera pregunta y después lo dejamos trabajar a él. Todo gusto. Ha tenido trascendencia, doctor Alfonsín, en el diario El Nacional sus declaraciones al colega y amigo Rogelio Kazaki, al Kissinger, y interpreta que de esa lectura no hay una definición concreta de no intervención por parte de los Estados Unidos si se afianza en Latinoamérica la democracia social. ¿Podría ampliarnos este concepto, presidente? Bueno, yo tengo, Marchetti, que pronunciar una conferencia de prensa donde podríamos hacerlo de manera mucho más morosa, diría, para explicar bien todo esto. Nosotros creemos que en algunos aspectos el informe Kissinger es positivo, pero como usted dice, no descarta otro tipo de intervención. Yo creo que hay que ir bastante más adelante en todo esto y lo que hace a la cooperación. Supongo que lo más importante para la región es contar con la posibilidad de colocar sus productos en el mercado de los Estados Unidos. Pero ya luego vamos a explayarnos acerca de esto. Gracias, doctor. Señor presidente, ¿qué posibilidad de la gestión que adelanta el Grupo de Contadora para la Paz en Centroamérica? Nosotros estamos apoyando a la actividad que realizan los países de Contadora. Señor presidente, ¿qué posibilidad hay de México, Venezuela y Argentina? ¿Qué nos puede decir de eso, señor? Nosotros creemos que tenemos que lograr la democracia latinoamericana con el esfuerzo de todos los países democráticos de Latinoamérica. Señor presidente, ¿qué posibilidad hay de llevar nuevamente el caso de las Malvinas a discusión de las Naciones Unidas? Yo creo que el caso está resuelto en las Naciones Unidas, es cuestión de cumplir la resolución que obliga a las partes a dialogar como corresponde para resolver el tema. También en esto podemos hablar más largo más adelante si ustedes son tan gentiles. Presidente, en este momento el señor presidente... ¿Son normales a pesar de lo que pasó anteriormente? No, son absolutamente normales y buenísimas. ¿Las relaciones entre Venezuela y Argentina, presidente? Señor presidente, sabemos que lo que firme Nietzsche y Toledo Bajar están en Bolivia. No están en Bolivia. No, señor. Está equivocado. Señor presidente, la situación que se vive hoy en Argentina después de las denuncias de desaparecidos y de cementerios que hay. Bueno, nosotros teníamos que atravesar esta etapa, vamos hacia la reconciliación de los argentinos, pero a través de la verdad y la justicia. Señor presidente, ¿cuál va a ser acciones diplomáticas entre Venezuela, entre Argentina y Nicaragua? El nuevo enfoque de las relaciones de su gobierno con Nicaragua, con la Junta Sandinista. Son perfectas también. Tenemos marañas, en medio de una maraña de periodistas, como ven ustedes, acosan al presidente argentino que ha despertado la expectativa. Como ya anticipáramos en varios de nuestros informes, y la Cámara puede seguir registrando aún estos episodios que se producen en el principal del hotel donde el presidente argentino Raúl Alfonsín en breves instantes, conferencia de prensa, totalmente la maraña de cables entorpecen paso mientras se hacia el ascensor que lo llevará al piso 15º. Y de esta manera, como ustedes han visto, hacía su entrada a este hotel internacional el presidente argentino Raúl Alfonsín, y luego nosotros dialogamos con un hombre cuya visita también era muy especial para Venezuela. Se trata del secretario de Cultura de la Nación, Carlos Gorostiza. Adelante si está esta grabación lista, señor director. Señor secretario de Cultura de Argentina, estamos para la televisión transmitiendo vía satélite esta llegada del presidente Alfonsín y toda su comitiva. Creo que en el ámbito cultural Argentina y Venezuela tienen profundos lazos, y quiero para los 28 millones de argentinos que están viendo esta transmisión vía satélite su palabra. Bien, estrechos lazos de amistad y culturales, también a nivel personal, porque yo tuve el honor, el gran gusto de crear en Caracas hace varios años con Juan Azuzco el primer teatro estable, y ahora en función pública. Tengo muchas ganas y creo que lo podré hacer. Ya hemos estado conversando mucho en el avión con el canciller y con el presidente, iniciar un convenio cultural con Venezuela que es tan necesario para los dos países. Estamos aquí a pocos metros del Teresa Carreño. De aquí, de donde usted está instalado,
se ve la cúpula de este magnífico teatro. Así es. Sí. Usted es un hombre de teatro, además. Sí, además el año pasado, alrededor del mes de abril, estaba acá en el Festival de Teatro Internacional con una obra mía y con un simposio de escritores, y pasé unos días deliciosos. Yo diría que Caracas es bastante mi segundo lugar de vivir. Desde el punto de vista cultural, ¿cómo se pueden estrechar concretamente este intercambio? Bueno, yo traigo planes concretos que tal vez podría conversarlo si es que la gente de aquí está con tiempo, creo que no estará con tiempo. Pero hay posibilidades de hacer intercambio de artes plásticas muy importante, una semana de cine podría ser muy importante, sí, hay muchas posibilidades. Creo que el plan tiene que ser general y después entrar en lo particular. Carlos Gorostiza, lo dejo a descansar. Muchas gracias. Después del viaje. Hasta luego. Lo vemos. Y si esta visita de Carlos Gorostiza lo emocionó a él, mucho más fue al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la Nación, el doctor Adolfo Gas, por circunstancias que él mismo les explica en esto que hemos registrado para la televisión argentina. Adelante. Pocos minutos de arribar, el senador nacional Adolfo Gas y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la Nación, junto a su hijo, el doctor Hugo Gas. Y sé que para usted, senador, esta es una visita importante que lo emociona y que lo recuerda. Fue exiliado en Venezuela en la época del gobierno de facto y hoy pisa la tierra venezolana como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de un nuevo gobierno democrático. Usted tiene mucha razón, Marchetti. Para mí hoy es un día muy especial. Realmente ya al tocar tierra venezolana, recordé los años pasados acá, en el exilio. Recordé con qué generosidad, con qué cordialidad nos recibió el pueblo venezolano y el gobierno venezolano de aquel entonces y lo que sucedieron después. Recuerde que en el año 1976, cuando empezó la noche en la República Argentina, Venezuela era prácticamente una isla democrática en América del Sur. Acá nos acogieron, acá nos dieron sustento. Y acá todavía sigue alguno de mis hijos, con mi nuera y mis nietos. Entonces fíjese la trascendencia personal que tiene. Recuerdo, senador, que en 1976 el presidente electo era diputado y presentó un proyecto reprobando el golpe militar de aquella época. Así es, que derrocaba al presidente Iglesias. Así es, Jaime Lucinchi, en aquel entonces presidente de la Fracción Parlamentaria de Acción Democrática, hizo un acuerdo, lo que se llamó acuerdo, hablando de lo que significaba de que en un país como Argentina hubiese un golpe de Estado con esas tan especiales características. Pero también es más importante que mi vivencia personal, es la llegada hoy acá del presidente de la democracia de la República Argentina. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que acá, en esta Caracas de Venezuela, inició su campaña preelectoral el presidente Raúl Alfonsín. Acá vinimos con él en octubre de 1982 y en enero de 1983, que fue recibido por Acción Democrática como anfitrión nuestro. Y hoy, esa promesa que Raúl Alfonsín le hizo a Jaime Lucinchi en aquel entonces, que ya era candidato a presidente de la República, hoy la cumple el presidente de los argentinos. Y esperamos que esos pocos días que tengamos acá podamos devolverle, aunque sea en palabras, en gestos, lo que le debemos a Venezuela, no solo los exiliados, sino todos los argentinos, porque muchos dejamos en nuestros países, nuestras familias y nuestros seres queridos. Es decir, Marchetti, usted me va a perdonar lo que a mí me pasa en estos momentos. Yo quiero darle un saludo al pueblo argentino, un saludo a todo el país, no como hombre de un partidismo, de un partido político, sino como senador de la nación. Estamos comprometidos todos, y lo dijimos ayer en el Senado, estamos comprometidos todos con el país. Y estoy convencido que nunca más va a haber golpe de Estado en la República Argentina. Gracias, senador. Hasta luego, hasta dentro de un ratito. Gracias, doctor. Mucho gusto, hasta luego. Bien, amigos de Argentina, de Televisión Argentina, no podemos terminar esta transmisión nuestra desde Caracas, Venezuela, vía satélite, sin agradecer en nombre de toda la televisión argentina la inestimable colaboración de Canal 4 Venevisión a través de su vicepresidente, el doctor Pons de Domenech, del señor Grijalva Yacuno,
y de la CanTV de Venezuela, así como también de Entel Argentina y la estación Valcárcel, que han permitido establecer este vínculo en directo con la televisión argentina. A la hora 20:30 de Venezuela, el presidente Raúl Alfonsín se hará presente para presentar junto con los demás jefes de Estado, vicepresidentes y presidentes de las naciones del todo el mundo, las credenciales al presidente Herrera Campins. Desde aquí, nada más. Buenas noches y hasta cualquier momento, Argentina.